verlo panorámicamente este capítulo 4. El título es sencillamente sacado del mismo texto de Daniel 4 y el versículo 25. El versículo 25, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor la interpretación y le confronta con sus pecados, pues Daniel se expresa de la siguiente manera: que te echarán de entre los hombres. Estoy en Daniel 4:25. Y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, y ahí está el título de nuestra meditación, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. El Altísimo gobierna, tiene gobierno, tiene dominio en el reino de los hombres. Bueno, el, eh, el- la enseñanza que podemos nosotros extraer también hoy no lo he expresado como una idea o como una enseñanza, como una lección. Sencillamente estoy citando la lección a la luz de este pasaje, de todo el contenido del capítulo 4, a la luz de Mateo 23:12. Jesucristo dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, pastor, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, o qué es el asunto? ¿Cuál es el tema? Bueno, el Señor en este capítulo 4 pone el dedo en la llaga. Eh, el Señor aquí va a tratar con cada uno de nosotros, y el tema es el tema del orgullo, el enaltecimiento, la soberbia, el orgullo. Todos nosotros, los seres humanos, luchamos con el pecado del orgullo. El orgullo hace que las personas no quieran reconocer sus propias faltas. Como dijo un autor, el orgullo es como una pandemia que nos damos cuenta que de la enfermedad en todo el mundo menos en nosotros. Es la única enfermedad que la notamos en los demás menos en nosotros mismos. El orgullo hace que nosotros pues no nos volvamos a Dios ni no nos arrepintamos. El orgullo hace que le echemos la culpa a todo el mundo y no aceptar nuestra responsabilidad. El orgullo hace que nosotros estemos centrados en nosotros mismos y no en Dios. Hace de nuestro propio corazón un ídolo. El orgullo hace que nosotros sencillamente estemos en el sendero del infierno y no en el camino hacia el cielo. Hermanos, eh, Dios pone el dedo en la llaga en este pasaje. Entonces, no hay orgullo solamente en los adultos, los jóvenes, los niños. Desde que nacemos tenemos, pues, alguien dirá: no, pero los niños tienen un corazón muy, muy noble, ¿no? Entonces, eso, antes no se escuchaba mucho eso, ¿no? Pero ahora, pues, incluso los padres de familia en las instituciones educativas, los que malogran a los hijos son los colegios, las universidades, ¿no? Entonces, todos los demás son los que han dañado a nuestros hijos, y nuestros hijos siempre son inocentes. El problema es el profesor, el problema siempre es los demás, y nuestros hijos son unos ángeles, pero no, en realidad nacemos con el pecado. Dice el Salmo 51: en pecado fui concebido. Hermanos amados, entonces hoy vamos a meditar en este problema endémico, esta es la pandemia más peligrosa en el mundo entero, pues la pandemia del pecado del orgullo. Ahora,
los que pertenecen a una congregación, a una iglesia, tampoco estamos inmunes. El orgullo también ha penetrado no solo en la política, también está presente incluso en los púlpitos, en las iglesias. Y resulta pues una tragedia. Bien, vamos al texto. Y dice la escritura, comienza en los primeros 3 versículos con la alabanza. Sabe que esta es la alabanza, pero esta alabanza la pronunció Nabucodonosor después de haber sido humillado. Y él alaba a Dios y luego cuenta pues el testimonio que él ha experimentado, él ha probado pues el tratamiento de Dios con respecto a su orgullo. Entonces Dios quiere que Nabucodonosor y todos nosotros, en lugar de estar enalteciéndonos, que nos humillemos, como hemos recordado. Dios quiere que nosotros estemos más bien humillándonos. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en el caso de Nabucodonosor, él se enalteció y Dios lo humilló, pero al humillarle luego le restaura y tenemos en primer lugar la alabanza, el reconocimiento de parte de Nabucodonosor con respecto a Dios. Dice los versículos del 1 al 3, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vemos cómo es que Dios está tratando vez tras vez con Nabucodonosor. En el capítulo 2, cuando tiene el sueño, Nabucodonosor viene del capítulo 1 todo exitoso, vencedor, con bombos y platillos, atribuyendo pues su éxito a su propio poder y a la intervención de sus dioses. Sin embargo, en el capítulo 2, Dios, a través del sueño de la imagen, la estatua de los diferentes metales, le demuestra que Él es el que pone y quita reyes. En Dios está la sabiduría y el poder. En esa primera ocasión, Nabucodonosor reconoce la sabiduría y el poder de Dios. Pero en el capítulo 3 encontramos la historia de el horno de fuego, la estatua de oro y la fe férrea de aquellos jóvenes que fueron luego arrojados al horno de fuego. Allí aprende Nabucodonosor en el capítulo 3 que no hay otro Dios más alto como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ahora vemos este progreso, este avance en el entendimiento. Dios está tratando con esta persona. ¿Qué pasa? En primer lugar, trató con 2 aspectos, la sabiduría y el poder. Y luego, en el caso del capítulo 3, Nabucodonosor dice, ¿y quién les puede librar de mi mano? Él pensaba que tenía el control, el dominio, ¿no? El reinado. Y Dios le demuestra, tú no tienes el control. En nuestros corazones Dios está tratando todos los días con estas mismas cosas. En primer lugar, ¿quién no se cree sabio en su propia opinión? Todo el mundo piensa y nosotros tenemos la tendencia de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia. Algunas personas incluso van a hacer alarde, pero yo tengo esta carrera profesional. Yo soy docente, yo soy profesor, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy técnico, yo soy albañil, yo soy panadero, etcétera, ¿no?
siempre tendremos algún tipo de conocimiento que puede ser de utilidad, pero también de piedra de tropiezo. Pensar que tenemos la suficiente experiencia cuando debemos sencillamente descansar en la sabiduría de Dios. Pensamos que tenemos control de las cosas cuando Dios nos demuestra que no, Él es el que tiene el control. Pero llegar a este punto, Nabucodonosor, ahora él dice, bueno, yo tengo que dar testimonio. Y en el versículo 3 reconoce dos cosas. A través de los milagros y de las maravillas, el gran poder. Dios es todopoderoso, en primer lugar. Y en segundo lugar, reconoce su señorío, su reino, su soberanía. Dos cosas. Número uno, que es eterna. O sea, Dios no deja de ser rey. Dios ahora, siglo XXI, en el Perú, durante este gobierno del presidente Vizcarra, Dios dejó de ser soberano. No, señoras y señores, hermanos y hermanas, ¿no? Queridos, realmente Dios no ha dejado de ser soberano. Entonces el ser humano es muy orgulloso, piensa que tiene el control, pero Dios en Nabucodonosor nos está enseñando. Y a ese punto deberíamos llegar después de leer este pasaje, humillarnos delante del Señor y alabarle, reconocer que Él es todopoderoso, que Él es el dueño de todo y el que domina todo, el Señor de todo. Bien, entonces comienza con la alabanza, reconociendo pues el poder y la soberanía de Dios. Comienza con una alabanza después de su humillación. Debemos terminar nosotros siempre así, reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Ahora, versículos del 4 al 9, vamos a ver que se nos abre una ventana y es una ventana a la conciencia de una persona orgullosa. Nabucodonosor era orgulloso y vanidoso. Y usted dirá, ese Nabucodonosor, qué petulante, qué vanidoso, qué orgulloso. Pero no estemos nosotros pensando de esa manera. Nosotros más bien miremos a la palabra de Dios y veamos como en un espejo. A lo mejor alguien puede tener la tentación, cuidado. El orgulloso normalmente siempre estará pensando en otra persona y no en sí mismo. Como les dije hace un ratito, hace un momentito, el orgullo es aquella enfermedad que es fácil de detectar en los demás, pero no en uno mismo. Pues cuando vamos a la palabra de Dios o escuchamos algún mensaje, muchas veces decimos, uy, pastor, voy a grabar este mensaje, pues es buenazo para mi jefe, este mensaje es buenazo para mi esposa, lo voy a apuntar bien, pero no decimos, este mensaje es buenazo para mí. Pues el orgulloso siempre piensa que los mensajes son para los demás, pero no para él. Él está bien, él es un santo. Pero miren, en la conciencia Dios le golpea la conciencia al orgulloso, ¿no? En este caso, un escritor decía, al ver el testimonio de Nabucodonosor, este hombre pues nos revela también que las personas tan exitosas y que tienen tanto poder como que no pueden dormir bien, ¿no? Y vemos que siempre está perturbado por estos sueños. Y dice la escritura, versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, él estaba pues en el top del éxito, estaba en la cúspide de sus logros. Y dice, versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Esta vez él no les retó como en el capítulo 2, sino que él les contó el sueño. Y dice, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Cuando uno después, sabe que cuando uno lee el sueño en sí mismo, más que unos ver que no pudieron interpretar, uno tiene la sospecha más bien que no quisieron darle la interpretación, porque cuando uno escucha de labios del propio Nabucodonosor
todo el sueño, se nos muestra más bien clarísima, de una manera bastante ilustrativa, la interpretación. Probablemente Nabucodonosor estaba perturbado porque evidentemente en la cultura de aquel entonces, como va a contar luego, los árboles normalmente simbolizaban pues los reinos y los mismos reyes. Dice aquí la escritura, entonces hasta dice, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora, miren, Nabucodonosor estaba perturbado, estaba pues aturdido. Evidentemente, él ha tenido ya confrontación directa con el Señor, pero como que no quiere entender, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso? Nos hablan una vez, nos hablan otra vez, y como que nuestro corazón tiene que recibir varios martillazos para que se doblegue nuestro orgullo. En primer lugar, Dios demostró que, pues, Él iba a ser destruido y su reino era pues temporal, y venía la roca no cortada con mano, y ese es el reino eterno, y el que tiene el poder y la gloria es Dios. Pero él como que se resistía hacia eso, y como dicen en el argot criollo, volvió a las andadas. Es decir, otra vez se llenó de orgullo y mandó a hacer una estatua, y estaba preocupado, como muchas personas están preocupadas, de confirmar la lealtad de todos sus súbditos y de todos sus jefes, y mandó a hacer esa estatua, y ridículamente mandó a adorar esa estatua con tal de confirmar y ratificar la lealtad hacia él. Otra vez Dios le da otro golpe a su orgullo y le muestra que él no tiene el poder, no tiene el control, sino es el Dios soberano. Y nuevamente el Señor le muestra. Nabucodonosor estaba pues, como dicen, disfrutando del éxito, relajado, tranquilo, en la cúspide, y es más bien Dios se encarga de perturbar. Bendito sea el Señor, que Él no nos deja tranquilos. Si somos orgullosos, el Señor va a tirar una piedra a ese estanque cristalino, pero ese estanque cristalino de nuestro orgullo, en nuestro éxito. Gracias al Señor que no nos va a dejar ahí tranquilos, porque si estamos tranquilos en nuestro orgullo nos vamos al infierno. Pero el Señor tira una piedra, rompe pues esa, entre comillas, estabilidad, y más bien nos sacude para que reaccionemos. Y a veces el Señor actúa, en el caso de Nabucodonosor, rompe su estabilidad, pero para poder actuar. Dios trabaja en la conciencia. ¿Estás turbado? ¿Estás perturbado? Dios muchas veces tiene que actuar y nos perturba y rompe, porque estamos nosotros, entre comillas, buscando una estabilidad sin Él, pues. Estamos descansando en nuestros logros, estamos descansando en nuestro poder, pero no en Él. Y el Señor, Él, si está trabajando con nosotros, va a romper esa tranquilidad, porque el Señor quiere en su misericordia hacernos recapacitar. La persona orgullosa se siente tranquila, estable, pero el Señor rompe con eso y turba y utiliza esta situación. Ahora bien, vemos la inconsciencia del orgulloso. Primero hemos visto la conciencia, pero ahora la inconsciencia. Él de pronto se da cuenta que hay algo que está mal, pero hay cosas que no se da cuenta, pero notemos el sueño para que podamos
darnos cuenta que está, pues, como dicen, está más que evidente, está tan clarita la enseñanza. Es como cuando los profesores le explican a los niños de primaria, a los más pequeños, les explican la suma y la resta, pero con manzanitas, con naranjitas. El Señor está utilizando pues las ilustraciones para darle una enseñanza a través del sueño a Nabucodonosor. Dice así la palabra de Dios en de versículos del 10 al 18. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Les dije que en las culturas antiguas, especialmente en Medio Oriente, pues los árboles eran símbolo de la grandeza, la majestad de los reinos, pues, ¿no? Y especialmente de los reyes, un árbol inmenso. Nabucodonosor había tenido pues estas experiencias. Incluso en la palabra de Dios se nos muestra pues los sueños, incluso en el libro de los jueces. Pues Dios está usando imágenes e ilustraciones de aquel entonces para mostrarle a Nabucodonosor algo que era muy evidente y muy claro. Entonces este árbol había llegado hasta lo más alto. De versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿No le suena gracioso esto? El sueño, Nabucodonosor ha escuchado las palabras, incluso ha dicho allí al final, cita textualmente el mensaje hablado que ha recibido. Como repito, el orgulloso puede ver la enfermedad del orgullo en otros menos en él mismo. Y Nabucodonosor, sí, en su conciencia es perturbado, pero ahora vemos en su inconsciencia no se da cuenta. No se da cuenta del significado de este sueño. Resulta bastante, como les digo, anecdótico. Bastante anecdótico, por decirlo más, ¿no? Porque lo menos, porque en realidad es tan evidente, es como que Dios estuviera explicándole con manzanitas a Nabucodonosor: hey, tú no me estás reconociendo, y hasta que no me reconozcas, porque ahí en el pasaje, en el versículo 17, dice: y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna, lo mismo que dijo Daniel al final, en el versículo 25. Y es que así es el corazón nuestro. Nuestro corazón es orgulloso. No nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros la palabra de Dios. En alguna oportunidad he contado, ¿no?, que había una mujer que iba
a los cultos de la iglesia, se sentaba en primera fila y terminando el predicador venía y le felicitaba: pastor, muy buen mensaje. Le cayó de plano y le dio duro a la esposa del diácono fulano de tal. Al siguiente domingo, pues, y era su costumbre, ¿no? Pastor, qué buen mensaje. Le cayó al director del coro, ¿no? Le cayó durísimo. Pastor, qué buen mensaje. Le cayó bien le cayó bien a mi esposo, ¿no? Buen mensaje, le dio duro a mi esposo. Y así, ¿no? Se pasaba vez tras vez. Vino un tremendo aguacero y se demoraban los hermanos en llegar a la iglesia, pero como ella llegaba antes del culto y ya estaba ahí, entonces aprovechó ese momento y el pastor predicó de aquellos que, como dice la escritura, hipócritas que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga. Terminó el pastor de predicar el mensaje y aquella hermana que decía que todos los mensajes eran para los demás estaba llorando, era un mar de lágrimas. El pastor dijo: creo que le di muy duro a la hermana, ¿no? Le hablé con mucha vehemencia. Entonces comenzaron a venir los hermanos, entraron y se le acerca a la hermana y le dice: hermana, perdón, creo que fui muy duro con la palabra. Y la hermana dijo: no, usted fue excelente, pastor, sino que estoy llorando porque hubieran llegado los hermanos temprano porque les cayó a todos los demás el mensaje, pero lloro porque no pudieron llegar a tiempo para que escuchen esa exhortación. No estaba llorando porque le había calado el mensaje, sino porque estaba llorando manteniendo su propio punto de vista. ¿Saben? Nabucodonosor, Dios le está mostrando en un espejo, en el sueño, su propia vida, pero Nabucodonosor quiere que le interpreten. ¿No se da cuenta? Seamos honestos, usted y yo, si hubiéramos tenido esa clase de visión, en realidad, seamos honestos, tampoco nos hubiéramos dado cuenta. Probablemente hubiéramos reaccionado como aquella mujer que estaba llorando. Y muchas veces cuando leemos la Biblia buscamos parecernos a alguno de los héroes de la fe, pero más nos parecemos a los villanos de la Biblia, ¿no? Más nos parecemos muchas veces a Nabucodonosor, que aunque le presenten, aunque le muestren una foto con su propia cara, no se da cuenta que es él. En este caso, Nabucodonosor no se da cuenta que es él el orgulloso, él es el que va a ser quebrantado, es él el que tiene que aprender a reconocer que Dios es el soberano, pero no, nos cuesta. Entonces, el orgulloso es inconsciente, no se da cuenta y ve el mal en los demás. Entonces viene la advertencia y la confrontación. Versículos 19 al 27, daré lectura. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Daniel se quedó boquiabierto, atónito. Dice la escritura que él no habló durante una hora, se mantuvo en un silencio sepulcral. Claro, eso debería ser también nuestra reacción. Muchas veces es mejor callar. Hay momentos donde hay que callar. Y Daniel estuvo en silencio. En silencio porque él tiene que confrontar a una persona orgullosa que, aunque Dios le haya mostrado de una manera tan nítida y clara este mensaje, incluso para evitar cualquier situación, Dios incluso le ha mandado un mensaje escrito. Imagínense, ha recibido escrito el mensaje, por decirlo así. O sea, él incluso se acuerda las palabras que le han dicho en el sueño y, bueno, en este momento está en silencio. Sus pensamientos le turbaban también a Daniel.
Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Vemos en Daniel una reacción que no esperaríamos, ¿no? A ver, si usted conoce a una persona que es dura y orgullosa, usted de pronto se entera que esa persona va a ser quebrantada, va a ser humillada. Muchos reaccionarían diciendo, bueno, se lo merecía, está bien que sufra y no sé cuánto, y podemos incluso sentirnos como, uy, se está haciendo justicia. Nabucodonosor ha destruido Jerusalén. Nabucodonosor ha matado a filo de espada y probablemente familiares del mismo Daniel han muerto por causa de la espada de Nabucodonosor. Y en este momento Daniel, ¿qué dice? Daniel dice, mejor que esto le pase a tus enemigos y no a ti. Esto es una ilustración de lo que Cristo dijo, ama a tu prójimo y también ama incluso a los que te persiguen. Ama y ora a los que te hacen daño. Amar a los enemigos es lo que hace Daniel en este momento. Daniel podría haber dicho, uy, qué bueno, al fin Dios le va a dar duro a este Nabucodonosor. Pero Daniel no actuó así. Daniel dijo, bueno, misericordiosamente le dijo, mejor que esto le acontezca a otra persona. Dice el versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey. A veces necesitamos ya evitar rodeos y ir, como dicen, al grano. Daniel no va con rodeos y de frente dice, ¿sabes qué, Nabucodonosor? ¿Que no te has dado cuenta? Que esto está cantadito. Eres tú. El problema no es el que está a tu lado. No, este mensaje era para ti, no es para ningún otro. No se está hablando aquí de otra cosa, sino de ti mismo. El mensaje es claro, Nabucodonosor. Hermanos amados, estoy diciendo esto, pero el mensaje no es para ti, hermano, no es para el que está a tu lado, es para mí en primer lugar. Y no lo tomes esto es para fulano, sutano y mengano. También recibamos esta palabra. Recuerdan, me hace como un eco, me retumba como un eco las palabras de Natán cuando le explica y le cuenta la parábola a David. Y David dijo enojado, no, ese hombre debe morir, es digno de muerte y que pague pues por duplicado, ¿no? Y que devuelva y todo. Y entonces Natán le dice, pues ese hombre eres tú de frente, ¿no? Pues la palabra de Dios no anda con rodeos y es a nosotros mismos que nos confronta. Somos confrontados aquí por la palabra. Somos orgullosos y necesitamos quebrantar nuestros corazones. Y dice la Escritura, tú mismo eres, oh rey, versículo 22, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea tu parte para que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey.
Versículo 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. En otras palabras, no necesitaba mucha interpretación. Casi Daniel está diciendo lo mismo, solo que ahora ya le dice directamente, ¿no te habías dado cuenta? Pues está hablando de ti, ese árbol eres tú, 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 corazón orgulloso, ese árbol eres tú. Ahora dice la Escritura, versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y aquí viene el consejo y la advertencia. Como dije, advertencia y confrontación. Dios le está advirtiendo a través de esta interpretación, pero ahora viene Daniel y le confronta. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Que el Señor provea de siervos como Daniel, que cuando están ante una persona tan poderosa, no tienen problemas. Miren, el sueño era tan evidente que los demás magos no se atrevieron a decirle a Nabucodonosor la interpretación porque era tan evidente. Pero Daniel sí se atreve y le dice, eres tú y tú vas a ser quebrantado, tú vas a ser humillado para que reconozcas que Dios es el que es soberano, para que te humilles delante del Señor. ¿Y qué le confronta a Daniel? A Daniel le dice, pues arrepiéntete de tus pecados. Imagínense, por cuestionar su situación marital, Juan el Bautista le confrontó con el problema de adulterio a Herodes y perdió la cabeza. O sea, decirle en su cara al rey que es un pecador y que necesita arrepentirse, que es un tirano opresor, le está diciendo eso Daniel al rey Nabucodonosor. Tú eres un hombre perverso y malo y arrepiéntete de tus pecados y así pues se te prolongue la tranquilidad. Quiera Dios que haya personas que prediquen así delante de los poderosos y de los reyes, ¿no? Si Dios nos pone en algún momento delante de una autoridad, muchas veces podemos estar nosotros preocupados en quedar bien con las autoridades, pero lo importante es que podamos predicarles y hablarles. Miren, y no es por cólera, por ira, por revancha, porque vemos que Daniel, a pesar de que es un enemigo de su pueblo, pues no le desea el mal. Incluso le dice, mira, arrepiéntete, porque la mejor manera de mostrar amor y misericordia es confrontar. Muchas veces no nos gusta, no te va a gustar y no me gusta a mí que nos digan nuestros pecados. Oye, eres orgulloso, oye, eres un chismoso, oye, tú estás murmurando, oye, tú no eres paciente, oye, no te dejas dominar por tu ira. Y no nos gusta que nos digan nuestras cosas. Pero necesitamos que nos digan y nos lo digan y nosotros recibamos esa palabra. Dios le dio palabras a Daniel y él se las dijo a Nabucodonosor. Y dice la Escritura, versículo 28, Nabucodonosor, como dicen las abuelitas, le entró por un oído y le salió por el otro oído. El orgulloso, pues, es oidor, pero no hacedor. Versículo 28 hasta el 33 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El enaltecimiento de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como dice otro escritor, fue un constructor, construyó un imperio, construyó una ciudad, construyó pues una cultura, construyó una educación. Y él estaba muy orgulloso de todos los logros que había tenido, ¿no? Y todos nosotros tenemos ese bicho, ¿no? Ese bicho que está ahí, esa tentación continua del orgullo. Pues incluso podemos estar orgullosos, como vamos a ver más adelante, de cosas que son buenas, pero no deberían ser fuente de orgullo. Entonces, ¿cómo termina Nabucodonosor? Humillado, así como una bestia en el campo comiendo la hierba, comiendo pues el pasto como los bueyes. Dios humilla, pero humilla para que aprendamos a reconocer que Él es el soberano. El ser humano es orgulloso. Miren, incluso en la sociedad secular, las personas que no son cristianas, incluso en medio de la sociedad secular, las personas petulantes, soberbias, no son bien vistas, porque nuestro corazón mismo se da cuenta. Pero como les dije, el orgullo es un mal que vemos en los demás y nos cuesta verlo en nosotros mismos. Y Nabucodonosor pues prestó oídos sordos a la advertencia y la confrontación de Daniel, no le cortó la cabeza, pero no le escuchó. Y dice la escritura que finalmente pues terminó así como vemos en la imagen. Sin embargo, versículos 34 al 37 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Miren, a pesar de todo este proceso de humillación, el Señor lo hace, pero al final nos quiere restaurar. Necesitamos ser humillados. No seamos orgullosos. Que Dios toque nuestros corazones. No veamos este pasaje diciendo: ese bandido de Nabucodonosor, sino: qué bandido es nuestro corazón, qué engañoso es nuestro corazón, qué fácil es ver el orgullo en los demás y qué difícil es verlo en nosotros mismos. Y que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8? Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios, el Señor resiste a los soberbios y más bien da gracia a los humildes? ¿Y por qué el Señor quiere que caminemos en el sendero de la humildad? Porque así estamos caminando en el sendero de Cristo. Porque así Dios está forjando en nosotros el carácter de Cristo. El orgullo es el obstáculo, el antagonismo de la imagen de Cristo en nosotros.
Para nada tiene que ver el orgullo con Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor dice, terminando este pasaje, que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto, para que en el nombre para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el Señor Jesucristo es el modelo de humildad, y su humildad es mostrada de una manera plena yendo a la cruz por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Que Dios nos ayude a dejar de ser orgullosos, a dejar de estar centrándonos en nosotros mismos. Cuando pasan problemas, siempre estamos enfocados en nosotros mismos. Me han lastimado a mí, me han hecho esto a mí, que no, o que no me consideran, y siempre estamos enfocados en nosotros mismos. Pero que Dios nos libre de nuestro propio yo, de nuestro propio orgullo. Y así el Señor nos exaltará. Si no, el Señor hará su obra en nosotros. El pastor Paul Powell decía lo siguiente: el orgullo es tan sutil que si no tenemos cuidado, estaremos orgullosos de nuestra propia humildad. Incluso podemos estar orgullosos. Qué humilde que soy, qué espiritual que soy, qué consagrado que soy. Miren hasta qué punto puede llegar nuestro orgullo. Cuando esto sucede, nuestra bondad se convierte en maldad y nuestras virtudes se convierten en vicios. El pastor Paul Powell cuenta la historia de una maestra de escuela dominical que estaba hablando, ¿recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El publicano estaba golpeándose y diciendo, Señor, sé propicio a mí, y el fariseo estaba orando, Señor, gracias, que no soy como ese publicano, ¿no? Y la maestra de escuela dominical termina diciendo, niños, bueno, vamos a orar entonces. ¿Y cómo oró la maestra de escuela dominical? Señor, gracias porque no somos como ese fariseo. Curioso, ¿no? No nos damos cuenta de nuestro propio orgullo con facilidad, ¿no? Que Dios nos ayude a reconocer, y esta palabra que nos confronte a nuestro corazón, y que imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que imitemos a nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te rogamos